Pero el paro no es la única variable en cuanto a la población. Al final de los finales, nosotros hacemos casas, aunque algunos piensen lo contrario, para que la gente viva dentro. Por lo tanto, tiene que haber gente. Entonces, tenemos que conocer cómo evoluciona la población española a lo largo del tiempo y qué previsiones tenemos para el futuro. Una previsión amplia, contando también a los emigrantes, obviamente, porque aquí no se trata de saber cuántos cristianos viejos salen, sino cuánta gente tiene que vivir dentro de una casa, porque nosotros lo que hacemos son casas. Entonces nos interesa conocer los ratios de natalidad y de fallecimiento, siempre como tendencia, o sea, como para idea para el futuro, y también la inmigración. Y no solo eso, como lo que nosotros queremos es hacer casas para que la gente esté dentro, si antes la unidad familiar era padre, madre y 5 hijos, pues cada 7 personas una casa. Pero si ahora es padre, madre y 1 o 2 hijos, o padre por un lado y madre por otro, pues el número de viviendas cambia. La composición de la unidad familiar es importante. ¿Qué nos está pasando, digamos, desde los años 80 para acá? En fin, pues cada vez hay menos natalidad, cada vez hay más esperanza de vida, la composición de la familia ha cambiado, un número de hijos, más divorcios, familias monoparentales, y la edad de emancipación de los jóvenes y la vida de soltería pues cada vez es mayor. ¿Esto en qué nos influye? Pues en nuestras perspectivas de vender viviendas, pero también en la composición y el diseño. Si nos ponemos a hacer viviendas para familias de padre, madre, 5 hijos y la chacha, pues no las vamos a vender. Ahora, si nos ponemos a hacer viviendas, a lo mejor para parejas monoparentales, para gente sola, sola con un niño, en pareja pero poco, pues tendremos que ir a viviendas más pequeñas o con flexibilidad de diseño, de poder meter una habitación más, etcétera, etcétera. Esto influye en nuestro diseño. Y el diseño es fundamental para poder acabar vendiendo, que es de lo que se trata. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la cosa? Pues hemos tenido una explosión demográfica importante, brutal, de 40 millones en el 98 a 47 en el 2010. En 12 años, casi un 20% más de población. Esto es uno de los orígenes de la burbuja. De repente es que aparecieron 4 millones más de personas que no podían vivir debajo de un puente, que había que darles casa. Yo comprendo que los promotores somos malvados especuladores, pero claro, si la gente pide piso, pues habrá que dárselo. Entonces, esta evolución, que alcanzó pues, prácticamente hacia el 2010-2012 su pico, si ven, está muy influenciada por el número de migrantes que vinieron. Entre el 98 y el 2012, pues hay aproximadamente medio millón más de habitantes, de inmigrantes, y la población aumenta de 40 a 47 en 7 millones. O sea que hay dos, digamos, de movimiento interno y 5 de movimiento externo. Eso es muy grande. Aparte, en España, concretamente, con la evolución del turismo, en una coyuntura económica muy favorable en Europa, pues los turistas venían y los jubilados alemanes se querían hacer casita. Entonces, eso en parte explica el boom y también que eso colateralmente lleva una parte de burbuja de inversión. Pues me compro una casa y luego la vendo más cara, o la compro y la alquilo. Entonces, bueno, lo que ha pasado a partir del 2012 es una bajada lenta. Hay emigrantes que se han ido, en fin. Entonces, las perspectivas son más planas, porque lo que hubo, por eso se hacían 900.000 viviendas al año. Entonces, ¿qué tendencias para el futuro tenemos? Pues por un lado, va a frenar el incremento de la población, aunque van a aumentar la acogida de extranjeros, pero yo creo que más moderada. Lo que tuvimos, esos 5 millones, fue una barbaridad. Yo creo que seguirán viniendo, pero más despacio. Y aumentará el turismo en tanto en cuanto la economía europea vaya para arriba, entonces a los jubilados alemanes les sea más barato vivir en España y cobrar la pensión en Alemania. Por otro lado, tendremos un envejecimiento de la población, lo cual quiere decir que la gente vive más y no heredamos la casa del abuelito, el abuelito sigue ahí viviendo, y aunque esté muy pocho el abuelito, lo habrá que llamar a una residencia, con lo cual hay que hacer residencias. Y también está cambiando la composición familiar, hay un aumento de familias monoparentales. Entonces, estas cosas en parte afectan al diseño y a la tipología.
más residencias para ancianos, no necesariamente enfermísimos, sino señores mayores que necesitan tener cerca algún tipo de atención médica. Hay una modalidad que está empezando a funcionar por ahí en Europa y aquí menos por la cerrazón administrativa habitual desde el 300 años de Cristo, que es hacer promociones cerradas, controladas, de apartamentos pequeños para gente mayor, uno o dos, que tengan cerca pues servicios, un centro de ocio, el médico, una lavandería común, un barecito, un restaurante. Bueno, eso tiene muchísimo futuro si alguna vez los ayuntamientos empiezan a pensarlo. Bien, estos son variables que tenemos que tener en cuenta para el futuro. Y también tenemos que tener en cuenta el crecimiento económico, ¿no? La evolución del PIB se ve aquí muy bien como estábamos creciendo al 4 y pico por ciento antes de la crisis, nos pegamos el gran batacazo. Esto es la famosa recuperación en W, que hubo una recuperación en el 2009 que le dio tiempo a Zapatero a decir que todo iba muy bien, pero cayó otra vez en la gran bofetada del 2012, vamos, del 2010 cuando le llamaron al orden, y el famoso punto álgido del 2013. Y a partir de ahí vamos para arriba con unas subidas importantes, del 2 y pico por ciento. Y además con una serie de cambios estructurales que se han ido haciendo en este último gobierno que son importantísimos y que han cambiado la estructura económica de este país. Nuestro gran problema en España es el paro. Históricamente el paro ha estado al doble de la media europea, en tiempos buenísimos y en tiempos malísimos. Y eso es una cosa con la que hay que intentar acabar. No podemos estar siempre al doble de Europa. Ahí hay un problema estructural que tenemos que solucionar. Una de las cosas que se han hecho es que históricamente también, hasta que no crecíamos al 3%, no se empezaba a crear empleo. Bueno, pues ahora, con las reformas que se han hecho, se empieza a crear empleo a partir del 1% del PIB. Por eso estamos creando medio millón al año. Y por eso tenemos unas tendencias firmes a medio plazo de ir subiendo. Entonces, debemos ser optimistas a medio plazo, porque parece ser que incluso en este último año se ha demostrado que incluso sin gobierno subimos bastante. O sea, que parece ser que hay unas bases sólidas y eso nos tiene que dar una cierta esperanza. Bueno, pues hasta aquí.